Elvin La Fobia. En Cipauta produciendo. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Con orgullo y dignidad somos los derechos humanos. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Con orgullo y dignidad somos los derechos humanos. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Con orgullo y dignidad somos los derechos humanos. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Con orgullo y dignidad somos los derechos humanos. Por amor a nuestro pueblo y a nuestra nación, defendamos nuestra patria, nuestra constitución, porque las leyes se le aplican siempre a pobres infelices. Muchos ricos sin fracción y su delito aquí son chistes. Porque hay muchos militares y funcionarios delincuentes que no le importa a la nación, solo le interesa el billete. No respetan la moral y el derecho del ciudadano. Somos libres e independientes, pero si hay cuarto, mi hermano. Rico, pobre, media clase, todos somos ciudadanos en base a lo que estamos hablando. Escuchen bien, dominicanos, quien cometa su delito será llevado a un estrado. Si en el juzgado hay prueba, ese será condenado. La defensora del pueblo cobra por trabajar, pero los derechos humanos ninguno cobramos nada. Nuestro trabajo es gratuito para nuestros ciudadanos, porque nosotros somos los derechos humanos. Con orgullo y dignidad servimos a nuestros ciudadanos. Ahí está Loma de Miranda que la quieren explotar, y es el mismo grupito que el país quiere estafar. Somos los derechos humanos y eso no lo vamos a aceptar, porque nosotros somos los derechos humanos. Con orgullo y dignidad servimos a nuestros ciudadanos. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Con orgullo y dignidad somos los derechos humanos. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Con orgullo y dignidad somos los derechos humanos. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Con orgullo y dignidad somos los derechos humanos. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Con orgullo y dignidad somos los derechos humanos. Por amor a nuestro pueblo y a nuestra nación, defendamos nuestra patria, nuestra constitución. Por amor a nuestro pueblo y a nuestra nación, defendamos nuestra patria, nuestra constitución. Porque hay muchos militares y funcionarios delincuentes. Porque hay muchos militares y funcionarios delincuentes que no le importa a la nación, solo le interesa el billete. No respetan la moral y el derecho del ciudadano. Somos libres e independientes, pero si hay cuarto, mi hermano. Porque hay muchos militares y funcionarios delincuentes que no le importa a la nación, solo le interesa el billete. No respetan la moral y el derecho del ciudadano. Somos libres e independientes, pero si hay cuarto, mi hermano. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Con orgullo y dignidad somos los derechos humanos. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Con orgullo y dignidad somos los derechos humanos. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Con orgullo y dignidad somos los derechos humanos. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Con orgullo y dignidad somos los derechos humanos. Elvin La Fobia. En Cipauta produciendo. Comité de Defensa de los Derechos Humanos, trabajando por una mejor nación, por una mejor sociedad. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Venimos a defender los derechos del ciudadano. Con orgullo y dignidad somos